Llegó la hora de escuchar a los candidatos. Este domingo 24 de octubre a las 7 de la noche escucharemos a los 5 aspirantes del Centro Democrático. ¿Quién se quedará con el aval de este partido? ¿Quién será el nuevo presidente de Colombia? La competencia ya empezó. Conéctate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos, aquí estamos como todos los días de lunes a viernes en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Ayer hubo una propuesta en el Congreso de la República, normalizar las relaciones con Venezuela, realmente normalizar las relaciones con Nicolás Maduro. Ustedes saben que durante el gobierno de Iván Duque, pues las relaciones han estado rotas, básicamente rotas, no hay relaciones entre los dos países, con muchas dificultades en la frontera y demás. Vamos a tratar de conversar sobre este tema porque al otro lado están las razones de Iván Duque y de su gobierno para haber cancelado relaciones con Maduro. Entre otras, la protección, la complicidad con grupos terroristas y narcotraficantes como las disidencias de las FARC y el ELN. Vamos a hablar a partir de este instante. Permítanme saludar a esta hora a Jorge Guevara, senador de la Alianza Verde. Senador, bienvenido a Semana. No lo escucho. Tiene... A ver, me dan silencio. Ahí está bien. Señor. Buenas tardes, un saludo muy especial a ti, a todos los oyentes y listos aquí para hablar. Y también saludo a Carlos Felipe Mejía, que es del Centro Democrático. Bienvenido a Semana. Vicky, mil gracias por la invitación, un saludo al senador Guevara y por supuesto a todas las personas que nos siguen en Semana en Vivo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, Jorge, es decirle a la gente qué fue lo que usted propuso, qué fue lo que a usted se le ocurrió sobre normalizar relaciones con Venezuela. Bueno, vean, yo propuse una proposición, casi en redundancia, que fue la número 34, numerada por Secretaría General, recibida por Secretaría General, leída por Secretaría General. La proposición es muy concreta, dice, con fundamento en el preámbulo y los artículos 9 y 226 de la Constitución Política, se propone a la honorable plenaria del Senado la creación de una comisión bilateral entre los parlamentos de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de trabajar de acuerdo con lo previsto en el artículo 189.2 superior, de manera conjunta en los siguientes aspectos. 1. Normalización de las relaciones diplomáticas. 2. Normalización de las relaciones comerciales. 3. Verificación de las buenas prácticas comerciales entre nuestros países, de producirse un hecho de normalización de las relaciones comerciales. Esa fue la proposición leída por Secretaría General y aprobada por unanimidad por el Congreso, el Senado de la República. Entonces, estamos a la expectativa de que el señor presidente del Senado integre la comisión para, obvio, nosotros tenemos que hablar con el presidente de la República, tenemos que hablar con Cancillería, porque estamos hablando que, de acuerdo con lo previsto, el artículo 189, numeral 2, que es el que determina que las relaciones internacionales, por supuesto que las maneja el presidente de la República y su equipo de Cancillería con su embajador. Y Jorge, déjeme preguntarle cuál es el objetivo de eso. ¿Para qué? ¿Por qué? El objetivo es que nos sentemos a hablar no con el gobierno, sino con el Congreso de Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Con ellos, y vamos a hacer unas propuestas, a decirle a los gobiernos de los dos países qué estamos pensando los congresos, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la proposición. Mira, si tú vas a la frontera, tú acabas de decir algo muy importante, hay problemas en la frontera, ¿sí? La ilegalidad campea en la frontera, una frontera muy larga, ¿cierto? La frontera es utilizada por los grupos ilegales para irse a descansar allá, por las disidencias. Necesitamos mirar ese tema, discutirlo de congreso a congreso y bueno, haremos recomendaciones a la presidencia. Nosotros no la vamos a formalizar. Yo no entiendo por qué andas diciendo que vamos a formalizar las relaciones si eso no lo hacemos nosotros. Vamos a hablar, vamos a proponer, vamos a decirle a los gobiernos, tanto el de Maduro, sí, vamos a reclamarle por qué
ha permitido que Venezuela sea un santuario de los grupos ilegales y de la disidencia. Eso es lo que pensamos. Y porque el querer de la gente de la frontera, si uno va a Cúcuta, me llaman de Cúcuta, me llaman de Arauca, de todos los, diciendo, oiga, hagan algo para que esto se normalice, hagan algo para que podamos tener el flujo no solo de personas, sino del comercio. Esa es una realidad, unas regiones quebradas por una política que yo creo, hay unos sectores en Colombia que estamos abogando porque se busque una normalización de las relaciones que permita reabrir la frontera, sí, que permita en concreto unas decisiones conjuntas. Bueno, eso lo vamos a lograr, pues lo sabemos, pero hacer el... Permítame entonces, ahora también escuchamos... No es ningún delito, senador, pero permítame un segundito. Anda diciendo por ahí. Déjeme, porque vamos a tener buen tiempo para escucharlo más. Déjeme escuchar ahora a una persona que sin lugar a dudas pues es contraparte suya en esta idea de normalizar relaciones con Nicolás Maduro, con Venezuela. Carlos Felipe, ¿qué piensa usted de esta proposición? Vicky, pues la verdad es que considero que es completamente irregular, porque está usurpando el Congreso de la República funciones que únicamente competen al presidente Iván Duque. Y por supuesto nosotros como bancada de gobierno, el Centro Democrático, nosotros nos pronunciamos hoy con un comunicado donde decimos eso, que somos respetuosos de la Constitución y que, como lo dice de manera taxativa el artículo 189, numeral 2, es el presidente de la República como jefe de Estado y de gobierno, la suprema autoridad administrativa y quien lidera las relaciones internacionales de Colombia. Que como bancada de partido respaldamos por completo la política del presidente Iván Duque frente a Venezuela y que está enmarcada en solidaridad con los migrantes y en la firmeza frente a la narcodictadura que usurpa el poder y que da apoyo, albergue y financiación a estructuras criminales como el ELN y las FARC, y apoyamos la postura del gobierno de Colombia que mantiene el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó como representante de la resistencia democrática, que está comprometido en los escenarios multilaterales de defensa de la Carta Democrática y la salvaguarda de los valores en que se sustenta nuestra nación. Y yo le agregaría a esto, Vicky, con las declaraciones del Pollo Carvajal, jefe de inteligencia del señor Hugo Chávez, preso en España, que dice que esa narcodictadura financia aquí a políticos como Gustavo Petro, con mayor razón. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hablar con esa narcodictadura, todo lo contrario, buscar en los escenarios multilaterales cómo ese empobrecido, maltratado, humillado pueblo venezolano puede algún día recobrar los valores democráticos que, entre otras cosas, tanto afectan a nuestro país por toda la injerencia de esa narcodictadura, que ya la vemos pues participando en las elecciones de manera flagrante, y esperamos que ojalá, así como es un escándalo en España la penetración de dineros del chavismo y del señor Nicolás Maduro para el partido Podemos, pues aquí también se haga un escándalo por la financiación del señor Gustavo Petro y quién sabe cuántos otros más partidos cercanos al Foro de Puebla y a ese socialismo que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica, que también nos cuenten cómo es esa financiación, y agréguele pues la plata del narcotráfico que también se maneja desde Venezuela, en la medida en que el señor Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son los jefes del cartel de los soles. Aquí estamos hablando de una narcodictadura que por supuesto nosotros tenemos que rechazar, y yo creo que esta proposición es completamente, digamos que irregular, porque está tratando de usurpar funciones del señor presidente de la República. ¿Qué dice el senador Jorge? Jorge, ¿nos escucha? Parece que tenemos algún inconveniente con el internet del senador del Partido Verde. Ya retomamos esa comunicación. Carlos Felipe, ¿qué se ganaría retomando relaciones? Vamos a ver si Jorge lo tenemos ahí. ¿Jorge? No, tiene silencio. A ver, ya, ahora sí. Listo. Bueno, Jorge, no, le decía, ¿cuál sería la contraprestación? ¿Qué gana Colombia volviendo a tener unas relaciones con un país con el que ha habido tanta dificultad? Y ya escuchaba usted a Carlos Felipe. ¿Está de acuerdo con él?
No, yo creo que hay, por supuesto, muchas dificultades para el funcionamiento de la democracia. Eso es indiscutible. Pero yo creo que en el marco de la política de determinación de los pueblos, de sus propios destinos, nosotros tenemos que acogernos a eso. Yo digo, nosotros sí vamos a ganar porque hay un mercado de comercio en Venezuela. Nosotros llegamos a tener casi 8.000 millones de dólares en el intercambio con Venezuela. Yo creo que nosotros podemos reclamarle y exigirle al gobierno, si se restableciera un diálogo, que es lo que queremos, que cese su apoyo a los grupos ilegales y de manera particular a la disidencia. A mí me parece que la participación de Venezuela en los diálogos de Caracas, que por supuesto muchos del país no comparten, pero tuvimos un periodo de paz muy importante con los diálogos de La Habana y con ese acuerdo. Bueno, hubo diferencias en la interpretación de ellos y muchos se abrieron, pero eso ya es otro problema. Pero yo sí creo que podemos ganar en ese panorama. Y lo otro es el del flujo en la frontera. A mí me parece que la vida de los fronterizos, la gente de Cúcuta, de Arauca, de todo ese sector, de Guajira, tiene más dificultades manteniendo una política de cierre de la frontera, sí, que por supuesto la propuso el gobierno de Venezuela. Yo no le estoy echando la culpa a Duque de eso, pero bueno, uno tiene que discutir es con los adversarios. Uno con los amigos habla, con los amigos no discute, con los amigos no busca acuerdos. Entonces lo que nosotros queremos es una mediación de los congresos para pedirle a los gobiernos que normalicen una relación diplomática y comercial. Eso es, claro, muy complejo, muy difícil, pero eso fue lo que aprobó el Congreso. Yo no tengo la culpa que el Congreso lo haya aprobado. ¿Sí? Eso fue lo que aprobó. Con el senador Jessy García hicimos la propuesta y hoy estamos aquí pendientes de que el presidente del Senado, además la noticia la hace oficial el presidente del Senado en la rueda de prensa que hizo. ¿Sí? Entonces, en esa campaña de que estamos usurpando, ¿no? La proposición dice de manera clara, previsto por el artículo 189. El 189 dice que, obvio, las relaciones internacionales la maneja Presidencia de la República. Nosotros no nos vamos a... O sea, si el presidente dice no es no, Carlos Felipe, para ser claro. Así es. Aquí el Congreso no tiene por qué metérsele al presidente en las funciones del manejo de las relaciones internacionales. Y senador Guevara, con todo respeto, pero usted dice que la autodeterminación de los pueblos, no. Es que el pueblo venezolano no escogió ser el país más rico de Latinoamérica para convertirse 20 años después de socialismo, de dictadura y de imposiciones del señor Chávez primero y después de Maduro en el país más pobre de América Latina. Eso no lo determinó el pueblo venezolano. Y esa asamblea con la que usted quiere dialogar, esa asamblea es completamente espúrea porque fue impuesta desconociendo la que sí era la verdadera asamblea que fue elegida de manera democrática por los venezolanos y desmontada por la dictadura. Entonces, venir uno a decir que es que los venezolanos pueden hacer lo que quieran, creo que eso es un tema muy grave para América Latina, que América Latina, pero no solo América Latina, yo diría que toda América y el mundo entero, pero sobre todo los Estados Unidos, ¿cómo le dan la espalda a ese problema venezolano? Es que no se le puede dar la espalda. Si el vecino de uno está mal, finalmente uno paga las consecuencias y mire nosotros lo que tenemos aquí en Colombia, producto de ese apoyo que usted tanto aplaude de Venezuela, y metamos de una vez a Cuba, porque yo soy uno de los que le he dicho permanentemente al presidente Iván Duque que también hay que terminar las relaciones con Cuba, y sobre todo después de la masacre de los 20.000 cadetes de la general José María Córdoba. No tenemos nada que estar haciendo nosotros con relaciones con los cubanos tampoco, pero muy particularmente porque Cuba y Venezuela son los grandes cómplices con el señor Santos de esta desgracia de los desastrosos acuerdos de La Habana, que entre otras cosas nos tienen con más violencia y con 250.000 hectáreas de coca, ese socialismo internacional tan aliado de las mafias del narcotráfico que están en nuestro país y que tanto daño nos están haciendo y que por supuesto tienen todo el apoyo y el sustento de esa dictadura venezolana y por supuesto de la cubana. Aquí lo que hay que hacer es un llamado de atención a los congresos, senador Guevara, hagamos una proposición los dos, a los congresos del mundo y sobre todo a los de América, para que entre todos ayudemos a que esa tragedia que vive el pueblo cubano y el pueblo venezolano se acabe de una vez por todas. Son nuestros hermanos padeciendo hambre y miseria y unos dictadores llenos multimillonarios financiando también a
pequeños dictadores en potencia como los que tenemos nosotros aquí en Colombia y que tienen en otros países latinoamericanos. Eso es lo que hay que hacer, que los congresos cerremos filas para que sea la democracia y la libertad en América Latina la que gobierne los pueblos y no esta vagabundería de Cuba, Venezuela y lo que nos han querido traer aquí a raíz de los acuerdos de La Habana, que no son nada más que abrirle el espacio al socialismo y el peligro tan grande que tiene Colombia, eso amarrado, como se los digo, a las 250.000 hectáreas de coca, que era todo lo que había detrás de los acuerdos de La Habana. La más grande operación de lavado de activos de la historia de la humanidad es ese acuerdo que muchos aquí en Colombia respaldan y que son la fuente de buena parte de los problemas que sufre esta democracia y que por supuesto están en el reflejo de lo que significa un socialismo para una nación, sí, como fue la destrucción de Venezuela. Jorge. Otra vez tiene el micrófono apagado, Jorge. Ahí vamos aprendiendo. No, es que estoy fuera de mi oficina y me cogió por estos lados. Mire, esta proposición es mía y del senador Yesid, pero fue aprobada por el Congreso de la República. Le puedo mandar, Vicky, deben tenerlo ustedes, por supuesto, en la rueda de prensa donde el presidente anuncia la aprobación de mi proposición. El secretario general, que es el notario del Congreso, dice, ha sido aprobada por unanimidad. Entonces nosotros, eso es lo que aprobó el Congreso, ¿sí? En el marco del artículo 189, que es sin saltarnos los mecanismos constitucionales, por supuesto. Entonces, pero es que el problema de Colombia no es un problema solamente de lo que el senador denomina el efecto del socialismo. Es que la pobreza de Colombia, ¿dónde está? Los niveles de pobreza de Colombia son impresionantes, ¿sí? No ha habido una política de ajuste social que permita de manera clara y categórica avanzar en ese punto. Yo creo que la reforma tributaria fue un paso importante. Yo acompañé la reforma tributaria. Por primera vez le pusimos el impuesto a los bancos. ¿Cuánto hacía que no se le ponía impuesto a los bancos? Del 31 al 38, 7 puntos, 1 billón de pesos. Todo era gabela para los bancos. A los grandes empresarios también, del 34 al 37, 3 puntos. Y a las pequeñas las favorecimos llevándolas al régimen contributivo simple, que máximo pagan 14.8, arrancando de cero. Entonces, hay eso. Pero además, la intensificación de los cultivos ilícitos obedece también. A eso también obedece. Donde hay una política seria de sustitución de cultivos que hemos venido reclamando, que piden los campesinos. Es más, hubo una política seria también de erradicación manual que acompañó a la gente, pero eso se paró. ¿Dónde está la política de titulación? ¿Dónde está la política social? Por ejemplo, en el Putumayo, en el Caquetá, en el Cauca y Nariño, que son hoy como las bases de la intensificación de esos cultivos ilícitos. Yo sí creo, senador, que eso no es solo un tema de echarle la culpa a la política internacional. Hay que ver que la política nacional ayuda también a eso, ¿sí? La fumigación es lo peor. La fumigación no ha servido, lo reconoce internacionalmente y se persiste en la fumigación. No, hay que tener una política pública de la productividad agraria, de intensificación de los créditos, de intensificación de la tecnología, de sustitución de cultivos, de titulación de tierras, para que la gente diga, hombre, no vale la pena someterme a una ilegalidad, ¿sí? ¿Pero con qué le van a quitar a la gente si no tiene títulos de la tierra? ¿Ah? En la ciudad pueden quitarle las casas a los vendedores de bazuco, pero en el campo no, porque eso es simplemente una posesión. Entonces yo creo que esta propuesta está en camino. Vamos a esperar en la próxima semana que el presidente designe la comisión. Bueno, ahí estamos y vamos a insistir en que esta es una opción importante para decirle al país y al mundo, no todos estamos en la política de cerrar los ojos, de atacar y no resolver el conflicto con los vecinos, ¿sí? Ahora, Maduro no es yo no voy a hablar con Maduro, no, nada. El Congreso no va a hablar con Maduro, el Congreso va a hablar con la Asamblea Nacional. Y ahora que le digo yo también a nuestro querido senador, hombre, pero es que Guaidó, ¿qué? O Guaidó no. Dígame dónde está la legitimidad de Guaidó. No, ahí me parece que también ahí hay una táctica política
agenciada desde los mismos Estados Unidos, que aquí se sigue así, como una cartilla al pie de la letra. No, inventémonos unos mecanismos de diálogo. Bueno, si no funciona, pues no funcionaron, pero yo creo que hoy el país... Permítame decirle dos o tres cositas a lo que acaba de decir el senador Guevara. Senador, espéreme, termino. El país requiere de una política, como lo ha reconocido el Congreso en su proposición. Es que si no la hubieran aprobado, pues yo me había quedado con la proposición, la publico y no pasa nada, pero la aprobaron. Es porque hay una actitud, un sentimiento de que requerimos renovar la frontera, reabrirla, y eso requiere una acción de los dos gobiernos. ¿Sí? Mire, Estados Unidos tiene enemigos por todas partes, pero tiene los consulados establecidos, mecanismos de... Aquí un colombiano tiene un problema y no lo puede resolver, tampoco puede ser una política autista en esa perspectiva. Permítame decirle dos o tres cositas pues a la intervención tan larga que usted acaba de hacer, que tocó muchos aspectos. Permítame decirle el primero, usted que defiende el socialismo y dice que el problema lo tiene es Colombia. Yo no veo la gente saliendo de Colombia para Venezuela a vivir allá, ni tampoco los veo en ningún país buscándose irse a vivir a Venezuela o a Cuba. No veo yo las cantidades de migrantes latinoamericanos buscando residencia en Cuba, en Venezuela, usted que defiende el socialismo. Muy por el contrario, aquí vamos llegando a los 2 millones de venezolanos que se han tenido que venir producto de la miseria y del hambre de esa narcodictadura. Segundo, usted que critica tanto al gobierno del presidente Iván Duque y al manejo económico, pues antes de la pandemia era el tercer país con mayor crecimiento en América Latina, y oiga la cifra de ayer, de 5,5 millones de empleos que se perdieron en la pandemia, ya vamos llegando a 5 millones recuperados. Eso no es mal manejo económico, y a este país le faltan muchísimas cosas por superar. Por supuesto que somos un país que todavía está en vías de desarrollo, y el tema del narcotráfico, pues hágame el bendito favor. Blindaron lo que hay detrás de los acuerdos de La Habana, es el blindaje del narcotráfico internacional, y blindaron los cultivos de coca en Colombia. Aquí lo que nos tenemos que poner es en la tarea de ponernos en un plan de 7, 8 años para erradicar 35, 34, 30.000 hectáreas anuales, y que esas áreas puedan llegar a ser áreas de preservación ambiental. Volvamos a las familias guardabosque, entreguémosles oportunidades a los campesinos que son víctimas, porque aquí todo el mundo dice, no, es que los campesinos ustedes los quieren exterminar. No, señor, aquí los dueños de todo eso son, le hago la listica, senador Guevara: las FARC, el ELN, los Caparros, los Pelusos, el cartel de Sinaloa, el de los Soles, el de Jalisco. Yo no sé por cuánto ese acuerdo de La Habana multiplicó las mafias de este país. Esos son los que hay que sacar de Colombia. A los campesinos darle todas las oportunidades, pero esta sociedad colombiana tiene todo el derecho a vivir sin narcotráfico, a acabar con los cultivos de coca. Ustedes volvieron el cuentico de glifosato, como lo hizo el candidato Gaviria cuando fue ministro de Santos, que le dio es que por prohibir el glifosato, que porque era muy dañino y que eso daba cáncer. Pero claro, le tenían que estar parando bolas a las órdenes que le daban las FARC ya en La Habana, para que el gran negocio de ellos, que es el narcotráfico, se pudiera fortalecer en Colombia, como finalmente terminó pasando. Está comprobado que buena parte de todo lo que hay es el blindaje del gran negocio del narcotráfico, que tanto une ideológicamente a tanta gente en Colombia de extrema izquierda y a esa dictadura venezolana. Aquí hay que seguir haciendo una tarea bien importante desde el punto de vista nacional e internacional, para que los gobiernos del mundo entiendan el grave peligro que tiene para esta patria tener 250.000 hectáreas de coca, y que tengamos la dificultad de esa narcodictadura con la que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera, y que le hace tanto daño esa narcodictadura a la estabilidad y a la tranquilidad del pueblo colombiano, por supuesto, con el hambre y la miseria. Pero hablemos de Aurito para poderlos oír. A ver, Jorge. Bueno, mire, senador, después de su larga intervención, usted no me puede poner a mí en el marco ni de los aliados de la lucha armada, porque nunca compartí la lucha armada. Jamás, siendo del Caquetá, casi que contemporáneos con todos esos guerrilleros que hoy están en la disidencia, ¿sí? Contemporáneos, jamás estuve al lado de ellos. Con el M-19, que estuvo ahí también, muchos de mis amigos que se fueron para allá, jamás acompañé ese proceso. Siempre he creído en la lucha democrática. Y segundo, yo he acompañado al gobierno en lo que me parece bueno del gobierno.
Mire, me gané todo el debate del izquierdismo, de los radicales, por acompañar la reforma tributaria. Y la acompañé porque no afectaba a los trabajadores, no afectaba a los ciudadanos, a las personas naturales, y al contrario, gravó a los grandes capitales y de manera particular a la banca. Pero yo sé que de ahí salen recursos importantes para ayudarle a la población, y por eso la acompañé. Como un llanero solitario al lado del senador Name y de la senadora Sandra, 3 llaneros ahí. Entonces, eso es. Pero yo sí creo que hoy el país anda pensando en otras cosas. A mí me parece que uno no puede mantener históricamente una política negativista en aras de nada. Y lo último que usted dijo, yo lo comparto, hay que apoyar a los campesinos, por supuesto, pero ¿dónde está el apoyo? Senador, ¿dónde está? Mire, yo tengo un pequeño predio y un día hice la experiencia de poner unos marranos, ahora y comprando, imagínense, bulto, óigame bien, bulto de 40 kilos de cerdo levante naranja, 84.500 y acaba de subir 3.500 pesos. En la época de la pandemia subió 6 veces. Es decir, los campesinos producen por el gusto de ver parir la tierra y parir sus animales, pero la verdad no es rentable. Entonces yo lo que digo es, no es posible acabar el narcotráfico a punta de glifosato y a punta de militarismo, de ponerle tropa. Hay que llevar inversión social. ¿Dónde está la plata de las carreteras? Yo soy de la región amazónica, yo soy nacido en Leguízamo, Putumayo, criado en Solano, Caquetá, y uno ve que los campesinos no tienen ninguna opción. Van a la ilegalidad porque no les dejan otro recurso. ¿Para qué siembran yuca? ¿Para qué siembran plátano? Si no hay por dónde sacarlo y no hay quien se los compre. Y si llega un comprador, quiere comprar a precio de huevo, como le pasa a los campesinos. Entonces, a mí no me venga a decir pues que este es un problema de la política pública que durante 200 años estuvimos celebrando. Yo no alcancé a ir en el norte de Santander los 200 años de estos gobiernos, ¿sí? Y hay que hacer un balance negativo. Yo no soy enemigo del gobierno porque sí, no, yo lo que no comparto es una política pública que ha enriquecido a unas minorías y que ha empobrecido a las inmensas mayorías. Eso es. Y además, además le quiero decir que nosotros estamos en un proceso en el centro de la política del país, para que no se equivoque, senador. Nosotros somos amigos de la coalición de la esperanza, que cree que una política de centro, una política menos agresiva ni de un lado radical de derecha ni un lado radical de izquierda puede ayudarle a resolver muchos problemas al país. Eso es yo estoy en esa tónica, y en esa tónica estamos nosotros con nuestro partido Alianza Verde, y usted eso no lo puede conocer. Y le digo al país, Vicky, y le digo aquí, señor, esta es una proposición que aprobó el Congreso, usted la votó, senador. Yo no tengo la culpa que usted haya cerrado los ojos, que no esté águila, que no esté trucha, y yo no lo hice de mala fe, yo lo hice porque creo que es necesario hacer eso, y como yo hay millones de colombianos diciendo, oiga, permítanos cruzar la frontera, tranquilos, sin la angustia de tener que pagar para cruzarla. Para Jorge, pero hay una cosa, senador, pero senador, también hay millones de colombianos, y yo creo que es una mayoría que le exige a Maduro que no proteja las disidencias de las FARC. Sí pero déjeme preguntarle, perdón, déjeme preguntar. Sí, pero hagamos una encuesta. No, pero déjeme, ¿le puedo preguntar? Sí, claro, pregunte. Bueno, entonces si le puedo preguntar, le agradezco. Hagamos la encuesta, pero usted está sacando una conclusión antes de hacer la encuesta. O sea que usted no tiene los números para decir hoy que millones de colombianos quieren eso. Yo le estoy poniendo el otro ejemplo, y es a donde quedan. Estoy segura que todo aquel que está del lado de la legalidad está de acuerdo en Colombia. Yo no le puedo decir cuántos son, pero tienen que ser millones de personas que están en la legalidad, que exigen que Maduro no proteja a los terroristas y a los narcos de las disidencias de las FARC y del ELN. Digamos, eso es una realidad. Él los tiene allá, los tiene protegidos, los tiene allá guardados. ¿Dónde murió Jesús Santrich? Allá. ¿Dónde está Iván Márquez? Allá. ¿Dónde está el Paisa? ¿Dónde está Romaña allá? Vicky, yo no estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo, ni estoy avalando te estoy diciendo, hay que pedirle a Maduro, hay que pedirle que cese con esa tarea, pero alguien se lo tiene que decir, que le está haciendo daño a Colombia, que le está haciendo daño a la democracia.
pero eso alguien se lo tiene que decir. Jorge, y para pero tú, decírselo, que tiene Jorge, que hacerlo desde afuera. pero sin hablar ¿será con que él, es no vamos a hablar decírselo con o él. ya estamos en un punto en el que lo que hay es que denunciar y él tiene que pagar por eso? Es que estamos hablando de delincuentes, Bueno, estamos hablando de eso es otro terroristas. cuento. Demándelo en las cortes, demándelo en las cortes internacionales, en la Corte Penal Internacional, para que la Corte Penal Internacional lo juzgue. Pero mientras tanto tenemos que decírselo. Y qué mejor que se lo diga un órgano de poder de Colombia. Oiga, señor, deje de ser abusivo con nuestro país, cese con esa situación de proteger la delincuencia y de proteger las disidencias. Pues hay que decírselo. Y eso lo podemos hacer desde el Congreso de la República. Sí, no vamos nosotros no tenemos la potestad de restablecer las relaciones, pero sí se lo decimos. Sí, es que no vamos a hablar para avalarle a él eso, no, vamos a hablar para decirle todo lo contrario. Sí, para restablecer una política tiene que acabar con esa situación. Bueno, ahí tiene Jorge alguna falla otra vez en su internet. Tenemos que terminar. Aló. Sí, tenemos que terminar, Carlos Felipe. Bueno, ese es el internet. Vicky, ese es el internet que tenemos, un monopolio de Claro y no nos funciona. Sí, hay que reglamentar y que le sirvan, que ganen, pero que presten un buen servicio. Carlos Felipe, para terminar. No, pues digamos que un pequeño resumen, porque se refirió a temas que yo no puedo compartir. Y es que hagamos un pequeño resumen. Este país, entre 1999 y el año 2013, todavía coletazos de la seguridad democrática, pasó, senador Guevara, de 188.000 hectáreas a apenas 42.000. De seguir la política de seguridad democrática, este país no tendría coca. El responsable de toda esta tragedia que vive nuestro país, por cuenta de la injerencia del socialismo en cabeza de Cuba y de Venezuela, de los narcoterroristas de la FARC y el ELN, es el señor Juan Manuel Santos. Y a este país le va a costar mucho, digamos, que volver por el sendero de la legalidad, que es finalmente que le podrá dar a esa gran fortaleza que tiene Colombia de convertirse en una despensa de alimentos, seguramente América Latina y del mundo, es en la medida en que podamos acabar con el narcotráfico. Y eso fue lo que brindaron en esos acuerdos, y por eso las dificultades que nosotros tenemos con esa narcodictadura. Todo se suscribe a la intervención de Venezuela y Cuba para lograr ese acuerdo con los narcoterroristas de la FARC, que son los responsables de la inmensa tragedia que vive el campo colombiano, donde por supuesto tendremos que superarla. Y yo creo que sí hay cómo, en la medida en que nos pongamos de acuerdo en cosas puntuales. Primero, no permitir una sola hectárea más de siembra de coca y ponernos metas claras de 30 a 35.000 hectáreas que erradiquemos y podamos convertir en áreas de preservación ambiental, en cultivos alternativos, por supuesto, con inversión de bienes públicos, pero nosotros podemos vivir sin narcotráfico. El problema es el blindaje que hicieron a través de los acuerdos de La Habana, que por supuesto tendremos que corregir más temprano que tarde si esta patria no se quiere convertir en un narcoestado como el de Venezuela. Pues le agradecemos, Carlos Felipe. Jorge, ¿quiere decir algo para terminar? Sí, yo lo que quiero decir es que a nosotros nos preocupa la situación, porque yo soy de esa tierra, la situación del incremento de los cultivos ilícitos. Pero Vicky, es que no es solo a punta de glifosato como quieren ellos, sino tenemos que hacer una política pública, sustitución de cultivo, titulación de tierra, vías, educación, y eso es posible, Y termino diciendo, la crisis del campo no la genera Venezuela ni la genera. La crisis del campo tiene que ver con una política pública que hoy se manifiesta en los altos costos de los insumos, que se manifiesta en la falta de crédito, que se manifiesta en la falta de apoyo técnico. Es eso. Ve, hombre, nosotros pudiéramos ser el país que alimenta al resto, a un buen sector de América y de los Estados Unidos. ¿Sí? Hoy acaban de hacer de plantearnos el embajador con Estados Unidos que vamos a mandar mango. Por supuesto, hay que hacerlo, pero eso requiere apoyo al campesino, de crédito y todo lo que he dicho. Entonces, yo creo que es una política pública la que necesitamos al servicio de las mayorías de los colombianos y no al servicio de las minorías. ¿Sí? Aquí, exceptuando lo último que hicimos en la reforma tributaria de gravar a los bancos y a las grandes empresas, todas las reformas tributarias anteriores les han entregado gabelas. 14 billones de pesos de la reforma
anterior de Carrasquilla, de Gabelas a las multinacionales y de manera particular al gran empresariado y la banca. Entonces, yo digo, ahí vamos, pero hay que cambiar esa política de apoyo al campesino para que podamos tener paz, por supuesto, y en la vía no de la inversión social, que es la clave. Pues mil gracias a los dos por estar con nosotros a esta hora en semana. Un abrazo, senador Jorge, un abrazo, Carlos Felipe. A los dos, pues vamos a quedar a la espera a ver qué termina ocurriendo, pero creo que no va a pasar mucho, Jorge. Le doy esa noticia. Bueno, Vicky, yo no soy tan pesimista. Yo creo que hemos hecho una discusión sobre un tema donde le doy un poco, no sabemos si la mayoría, pero hay un sector muy grande de colombianos que creemos que esa política ostracista no le sirve al país. Un abrazo para los dos. Mil gracias. Gracias señor. por la invitación, Vicky. Gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana y recuerden, muchas gracias. La cita es este 24 de octubre, domingo, 7 de la noche. Empezaremos a escuchar a fondo a todos los candidatos. Los espero. Llegó la hora de escuchar a los candidatos. Este domingo, 24 de octubre, a las 7 de la noche, escucharemos a los 5 aspirantes del Centro Democrático. ¿Quién se quedará con el aval de este partido? ¿Quién será el nuevo presidente de Colombia? La competencia ya empezó. Conéctate.